Entonces vamos a grabar. Ahí está grabando. Bueno, la idea es que ustedes entiendan que el concepto de nutrición y corrección de actividades va en conjunto. Vamos a seguir con esto de concepto de nutrición, que son todos aquellos, ya desde lo que es sistema digestivo, lo que es propiamente dicho nosotros y demás, ¿sí? Ya vamos a ver aparato digestivo y arrancamos con eso. ¿Qué es nutrición? Nutrición parte de lo que es salud, ¿sí? Si nosotros tenemos una buena nutrición es porque bebemos agua, porque comemos bien, porque tenemos una buena alimentación, porque no tenemos síntomas de alguna enfermedad, porque estamos felices, porque ya empezamos con la conexión inestable. Espero que se vea bien. Ya sentirse bien, feliz y demás. El concepto de salud está muy relacionado en lo que es nutrición, ¿sí? Y todo lo que nosotros nos envuelve en nutrición son alimentos, ya sea verduras, frutas, vegetales, carnes, cereales, ¿sí? Todo eso ustedes ya lo habían visto en unas actividades que son muy, muy fáciles de entender, ¿sí? Bien, acá venimos con la primera parte del trabajo, creo que es la actividad del trabajo 1, ¿sí? ¿Cuál es la función de la nutrición celular? ¿Sí? ¿De qué se alimentan los organismos autótrofos, heterótrofos? Nombra 2 ejemplos de cada uno. Bueno, todo esto vamos a ver una pregunta por... Esto ya lo hicieron la mayoría de ustedes, vamos a ver de a uno, ¿sí? ¿Cuál es la función de la nutrición celular? ¿Sí? Las células necesitan obtener nutrición para poder realizar funciones de manera óptima. A través de la nutrición, todas células obtienen materia y energía para crecer, reponerse y dividirse. Recuerden que la célula es lo mismo, es un sistema abierto, al igual que nosotros, ¿sí? ¿De qué se alimentan los organismos autótrofos, heterótrofos? Nombra 2 ejemplos de cada uno. Los organismos vivos pueden ser autótrofos, heterótrofos, son seres autótrofos, son todos aquellos con la capacidad de producir el propio alimento, mientras que los heterótrofos necesitan satisfacer esta necesidad usando materia de otros seres vivos, ya que son incapaces de sintetizarla para alimentar. Por ejemplo, las plantas de autótrofo, heterótrofo, los animales. Lo que quiere decir acá es lo fácil, lo que expliqué en el cuadro de presencialidad, que muchos de nosotros no somos heterótrofos, obviamente, porque somos animales, y nos alimentamos a partir de otras sustancias, y así creamos proteínas, creamos aminoácidos esenciales que necesitamos para regenerarnos, para poder reproducirnos, para poder estar en una homeostasis, en un equilibrio, para sentirnos bien, saludables, ¿sí? Y lo que son las plantas fabrican su propio alimento, no es que se alimenta a partir del sol o del agua, sino que tiene un proceso de fabricación. ¿Cuáles son los procesos de digestión celular que usa una célula? Esto también, hay algunos que les corregí, porque me pusieron el proceso es digestión o captación y nada más. Y después me pusieron fagocitosis y endocitosis. Sí, está bien, pero hay que explicarlo bien. Hay varios procesos en realidad. En una célula, los nutrientes son líquidos o pueden ser sólidos también, como macromoléculas, proteínas, otras moléculas esenciales que se introducen a la célula por medio de 2 procesos que son permeables a través de la membrana plasmática, ¿sí? La permeabilidad la da la membrana plasmática, ¿sí? En este caso son moléculas que atraviesan esa membrana y se introducen directamente en el citoplasma. Recuerden que yo ahora lo vamos a ver, son de 2 maneras. La endocitosis se da de 2 maneras, ya puede ser fagocitosis o pinocitosis, ¿sí? Este proceso de las células se apoya sobre la membrana plasmática, el nutriente, para ser ingerido, se engloba, se forma como una especie de vesícula y se introduce hacia adentro, ¿sí? Se va curvando y va dando forma a la membrana plasmática para generar esa vesícula, ¿está? Que permite la ingestión hacia el dentro de la célula, hacia el citoplasma en este caso. ¿Cómo se lleva a cabo la endocitosis, fagocitosis y pinocitosis? Dibuja cada uno de ellos. Acá es lo que le explicaba recién, ¿sí? Diferencias de pinocitosis y fagocitosis, que la pinocitosis es un medio líquido, por lo general, o son mini moléculas líquidas que se apoyan sobre la membrana se va a plasmar, digamos, a ir doblándose para formar esa famosa vesícula y va a introducirse al citoplasma. Endocitosis mediada por receptores, exacto, dentro de la membrana plasmática, o sea, sobre ella,
va a haber una cierta cantidad de receptores que atrapen esas proteínas, y esas proteínas o esas partículas en forma de moléculas también, que están apoyándose sobre la membrana, son atraídas por esos receptores. ¿Vieron que ahí dice clatrina? Bueno, clatrina es un receptor importante dentro de la membrana plasmática que atrae ese tipo de moléculas. Y se forma la famosa vesícula revestida de esos receptores alrededor de la membrana, ¿sí? Bien. Observa atentamente el video y toma nota de los procesos que nombra, explícalos si quiere utilizar, dibújalos, o sea, puedes hacerlo en dibujarlos o procesos de transporte activo, ¿sí? Bien. Nombra un sistema abierto de algún ser vivo. Bien. En lo que es el video, lo tenían que ver y poner lo que es homocitosis, pinocitosis y endocitosis, ¿sí? Son procesos que yo los había nombrado anteriormente y también estaba el tema de transporte activo y pasivo. Son temas que nombra el video en sí, ¿sí? Así que bueno, perdón que justo tengo que abrir una puerta. Ahí. Abajo tienen un dibujito que es un conejito, ¿sí? Es un conejito que está nombrando ese sistema abierto, que yo les nombré anteriormente, que la célula también lo hace. El ser vivo, por lo general, elimina agua de sudor, en este caso es una liebre, elimina agua, elimina dióxido de carbono, el calor y la energía, intercambia con el medio, ¿sí? De materia y energía. También ese excremento, esas secreciones, esa materia y energía, lo que hace es intercambiar con el medio ambiente, o sea, eso fomenta lo que son depósitos de excreciones a lo que es abono de las plantas, abono en general del suelo. También elimina una gran cantidad de dióxido de carbono y el agua también elimina esas materias fecales, ¿sí? Bien, acá venimos al otro tipo de actividad. La primera actividad 1 y la segunda era actividad de trabajo número 1, ¿sí? Bien, estas actividades, ¿cuáles son las grasas que nos hacen daño? ¿Qué sucede si una persona no tiene proteínas en su alimentación? Esta es más fácil de completar, pero a muchos se les presentó algún problema, que ahora les voy a decir qué es lo que le pasó a algunos de ustedes. ¿Cuáles son las grasas que nos hacen daño? Acá tenían que poner qué grasas son buenas y qué grasas son malas, ¿sí? Digamos que las grasas buenas existen y son favorables para nuestro depósito de glucosa, para nuestros músculos, ¿sí? Muchos de los deportistas comen estas grasas buenas porque son esenciales para generar más masa muscular, pero bueno, ahora después les explico bien qué es lo que hace un deportista, porque en general se alimenta muy bien, pero toman ciertos polvos proteicos, como la creatina, que se da en el gimnasio y demás, para generar mayor masa muscular en menor tiempo, ¿sí? Entonces, las grasas buenas son los aceites de oliva, aceite de girasol, aceite mezcla de maíz, ¿sí? También se encuentran en los frutos secos, como el omega 6 y el omega 3 que está en el pescado, ¿sí? Estos productos de omega 6 lo que tienen es que salen las semillas de girasoles y nueces y son untables, ¿sí? En el caso de las grasas malas, los ácidos grasos se encuentran solo en los aceites, que vendría a ser en este caso las grasas saturadas, que son la hamburguesa, las papas fritas. Si bien las papas fritas están en aceite, ¿sí? También es un tema el tema de las papas fritas, porque también llevan cierta cantidad de grasas saturadas, o esas grasas trans, ¿sí? Que en realidad dicen que no están mal hechas, pero sí están mal hechas, ¿sí? Bien, el tema es las grasas malas. Bien, vamos a seguir. ¿Qué sucede si una persona no obtiene proteínas en su alimentación? Dar un ejemplo de la proteína, como un deportista, ¿sí? Esto quiere decir que las grasas que vendrían a ser favorables para la alimentación, en este caso vamos a ver las proteínas que son alimentadas por un deportista que son favorables, ¿sí? Por ejemplo, acá ven un pescado, huevo, leche, queso, carne, panes, que son carbohidratos, ven marisco, ven algunos cereales, ven frutos secos.
Esto quiere decir que el deportista, si no come alguna cantidad de estos productos, puede ser que no llegue a su rendimiento máximo, digamos, como deportista. ¿Estamos? Porque hay otras dietas, y esto lo vamos a ir hablando hay deportistas que hacen dieta a base de proteínas de vegetales y no proteínas de origen animal, porque son los famosos veganos o hacen esas dietas keto, que bueno, que son recontra restrictivas, no tienen ningún tipo de proteína de alta concentración para asegurar una masa muscular, ¿sí? Así que los atletas lo que hacen es que generan un poco de esta proteína, ¿sí? Que incrementan sus raciones de proteínas para asegurar adecuada recuperación de los músculos después de ese ejercicio. No es necesario incrementar el consumo de proteínas, ¿sí? Sino los suplementos proteínicos. Simplemente consumir mayor cantidad de alimentos con proteínas. Perdón si se escucha a mi hijo, pero bueno, está llorando ahí. Se recomienda una ingesta diaria de ración. ¿Qué quiere decir esto? Esto que le estoy leyendo quiere decir que los atletas, si no comen esto en una dieta bien variada, no pueden tener ese equilibrio, no llegan a la resistencia que tienen que llegar. Vieron que varios de ellos tienen que correr no sé cuántos minutos por día, tienen que hacer cierta cantidad de ejercicio, tienen que aumentar masa muscular. Sin esto, o sea, sin esta dieta es imposible llegar a lo que tienen que llegar. Por ejemplo, comen carnes rojas, pollo sin piel o pescados y un huevo entero de 250 mililitros de leche. En realidad los huevos pueden comer hasta 3 claras. Por lo general son los deportistas de alto impacto, como por ejemplo un boxeador, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia de pinocitosis y fagocitosis? Acá está lo que nombré en el trabajo anterior, hace un ratito. Fagocitosis, acá está la partícula que en forma más sólida y más de macromolécula, mayor tamaño, más grande, se aposa sobre la membrana plasmática y se hunde hacia adentro. Pinocitosis. Es la famosa pinocitosis, es el medio líquido que se hace como vesícula en partículas más pequeñas y se engruye y forma una vesícula. Endocitosis mediada por los receptores, la expliqué recién, que la membrana tiene ciertos receptores de proteínas en su membrana que ayudan a captar mayor cantidad de partículas que están fuera de la célula para ser englobadas y formar la famosa vesícula recubierta de esos receptores en la membrana. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y preguntarme. Bien, el 4. Explica qué sucede entre anabolismo versus catabolismo. Esta les dije que le tenían que explicar qué era lo que sucedía en un proceso y en otro, ¿sí? Recuerdan que el anabolismo es un proceso de síntesis, o sea, de las moléculas más grandes, ¿sí? Se hace un proceso, una reacción endergónica hacia adentro y se transforman esos compuestos más grandes de simples a más complejos. Acá dice amigo del culturismo, claro, porque es más fácil la absorción en el cuerpo de esas moléculas de mayor tamaño, que son más simples, a formar más complejo. ¿Por qué más complejo? Porque se depositan como almacenamiento en lo que es el hígado en forma de glucógeno, favoreciendo a la masa muscular. Por ejemplo, ahí muestran anabolismo, en este caso, y el catabolismo en el otro. Quiere decir que el catabolismo son reacciones que se generan para aquella persona que se alimenta mal, que tiene digamos que no hace ejercicio, que la musculatura por lo general no se desarrolla bien, sino que se engorda toda esta parte y no reacciona la parte del muscular, tiene más chance de tener alguna enfermedad o algo diferente. Y todo lo que es contrario del anabolismo es el catabolismo, o sea, a esas sustancias le va a costar más trabajo entrar al organismo porque son complejas, ¿sí? Y le va a costar más trabajo y va a gastar más energía en hacer todo esto, ¿sí? Bien. Y la última hablaba de la respiración celular, ¿sí? La degradación de la glucosa mediante el uso de oxígeno a alguna sustancia inorgánica se conoce como respiración celular. La respiración celular que necesita el oxígeno se llama respiración aeróbica, ¿sí? Quiere decir que la respuesta
de esta pregunta era solamente que se utiliza para respiración celular, porque todo esto no lo van a entender si yo se lo explico. Pero hay dentro de la célula un organismo que se llama mitocondria, que es que se lleva todo un proceso de glucólisis, del ciclo de Krebs, hay una cierta transporte de electrones y cadenas que forman esta molécula que se llama ATP, que sirve para energía, ¿sí? Y bueno, ahí ya terminamos, ¿sí? Y lo que les quería decir también, que a partir de ahora, aparte de todo esto de que vimos, y esto lo voy a subir ahora, esperen que voy a dejar de grabar.